Buenas noches, doctor. Buenas noches, estimadas señoritas, damas, caballeros. Vamos a seguir platicando un poquito la noche hoy en relación al tema que iniciamos el día lunes. Recuerdo que habíamos platicado un poco y habíamos dejado una observación, una tarea para el día de hoy. Entiendo perfectamente que subí el documento ayer, creo que como al mediodía por la tarde. Si hay unos que no lo han ingresado, pues no pueden ingresar aún, ¿verdad? Bueno, punto uno. También les había compartido que vamos a hablar sobre el documento que se podría considerar como el documento tipo, madre, como la guía, como podría decirse la fuente de todo instrumento público, escritura matriz, como usted le quiera denominar. Podemos compartir parte de los comentarios en su momento del maestro Ricardo Alvarado Sandoval y el maestro Gracias, que con fundamento en el decreto 314, el término correcto, el adjetivo, el tecnicismo es escritura matriz. En la doctrina, algunos autores pues también denominan escritura pública. Muchos la conocemos por escritura pública. Es algo normal en nuestra sociedad que se denomina escritura pública. Vos y tu escritura, vos y las escrituras y la escritura pública, ¿verdad? Pero en base al decreto 314 podemos denominar nosotros lo que es escritura matriz. Permítame un segundito. Específicamente el decreto 314, Código de Notariado, en ningún momento nos establece o nos da lo que es una definición sobre qué se puede entender, qué se puede o cómo se define el instrumento matriz en ningún momento. Entonces nosotros comúnmente lo que hacemos es crear nuestra definición y para eso podemos integrar algunos artículos, como por ejemplo el artículo 8, que establece el protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices. Este artículo, esta colección ordenada de escrituras matrices, esto lo tenemos que integrar nosotros con los artículos del 29 al 49 del decreto 314. Asimismo dice, según la lectura del artículo 8, de las actas de protocolación. El fundamento lo tenemos del artículo 63 al artículo 65. Razones de legalización de firmas. Esto lo encontramos el fundamento en el artículo 59 del decreto 314. Y documentos que el notario registra con la firma, que registra de conformidad con la ley. Entonces, podemos decir que el fundamento lo encontramos tanto, lo podemos integrar en el artículo 29, 64 y 59, pero específicamente con relación al artículo 962 del decreto ley 106. Para seguir construyendo nuestra definición de instrumento de escritura matriz, lo integramos con el artículo 9, que establece las escrituras matrices, actas de protocolización y razones de legalización de firmas se extenderán en papel sellado especial para protocolo. Según la lectura, siguiendo la lectura, las oficinas fiscales venderán exclusivamente a los notarios en ejercicio, o sea, que esté habilitado. Y para estar habilitado, usted tiene que haber pagado sus cuotas trimestrales por
tener el derecho de estar colegiado. El papel para protocolos en lotes de 25 pliegos, por lo menos, guardando en estos el orden correlativo. Dichas oficinas anotarán a venta en un libro de registro en el que se consignará la serie y los documentos de papel y el nombre y firma y sello del notario que recibe el papel para sí o por encargo de otro. Entonces, el artículo 8, el artículo 9, el artículo 29 lo podemos integrar para poder construir una definición sobre qué entendemos nosotros o qué podemos responder en su momento cuando nos pregunten qué es la escritura matriz. Bueno, solo permítanme un segundito. Tenemos alrededor de 110 personas. Agradezco por haber compartido el código para ingresar a la clase. Ya son pues prácticamente 15 minutos que tendríamos que llevar de clase. Entonces ya no le voy a poder dar entrada a otras personas. Así que vamos a tratar la manera de seguir con el desarrollo de la clase para que no nos puedan interrumpir. Bueno, entonces siempre hablando sobre la compraventa, integrando un poquito la plática del día lunes. Hablábamos que cuando nosotros fraccionamos un instrumento público, debemos de tener claro cuáles son los elementos de un instrumento público o las características. Pero antes de todo, también debemos de saber qué se entiende por compraventa. Y es aquí donde yo les decía que es importante la lectura del libro quinto, la segunda parte del decreto ley 106, Código Civil. Entonces podemos decir que por compraventa es el contrato de compra. En el contrato de compraventa el vendedor transmite la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla, y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. El fundamento del artículo 1790 del Código Civil. Dentro de la compraventa podemos ver fácilmente las clases, como por ejemplo de precio, porque recuerden ustedes que cuando se hace un instrumento público, hay diferentes clases de precio. Como por ejemplo, ahí lo apuntan, por favor. Pero, perdone, ¿podría repetir el fundamento de la compraventa, por favor? 1790, señorita Sofía. Muchas ¿Verdad? gracias. Perfecto. Entonces, hay diferentes tipos de precio. Está el precio comercial, está el precio fiscal, puede existir un precio bancario, está el precio que usted le da a su bien inmueble. Entonces, podemos definir o podemos decir que existe el precio fiscal, que es el precio que consta en finanzas públicas, podría ser de la inscripción que tiene en DICABI, o ese precio fiscal que les es asignado por el auditor, por el comprador. También hay un precio municipal. Cuando la persona dio su aviso, va el precio por el cual fue la compraventa. Es el precio que consta en la municipalidad, pero también está el precio registral. El precio registral es el precio que consta en la inscripción registral, valga la redundancia, en el registro general de la propiedad. Está el precio bancario, que es el precio que le asigna un valuador autorizado por una entidad bancaria, pero que ha sido autorizado y tiene un registro en el Ministerio de Finanzas Públicas para poder tener, digámoslo así, la solvencia para poder asignar un precio. Ese es el valuador.
Y únicamente nosotros, queridos alumnos, tenemos que apoyarnos con evaluadores debidamente inscritos en el Ministerio de Finanzas Públicas, como lo platicamos en el semestre pasado con algunas personas que estuvieron. El evaluador sirve muchas veces, por lo regular, cuando se va a hacer un negocio con una institución bancaria, con una financiera, con una cooperativa, o cuando las personas pues son muy o demasiado formales, cuando son entidades. Por ahí podemos apoyarnos de los servicios profesionales de un evaluador autorizado por el Ministerio de Finanzas Públicas. Yo no sé cuántas personas de los presentes en su momento tal vez han ido a solicitar un crédito a una institución bancaria. Entonces viene la institución bancaria, le da un listado de requisitos, pero entre esos requisitos está lo del evaluador. Usted puede apoyarse de determinados evaluadores y por lo regular son 3. El banco siempre utiliza evaluadores autorizados. Punto y seguido. Nosotros, los notarios, siempre, sí, solo sí, vamos a utilizar o vamos a apoyarnos de evaluadores, vamos a apoyarnos de evaluadores cuando iniciemos las diligencias de un proceso sucesorio, porque ahí nosotros tenemos que pedir el apoyo del evaluador, quien va a establecer el precio, ya sea por metro del predio o como usted le quiera denominar, de la finca, que es objeto o que venga en la masa hereditaria. Bueno, entonces, siguiendo con la lectura, y el precio comercial podemos decir que es el precio en que, digámoslo así, Jorge Arenales le quiere vender a la señorita Sofía Ronquillo. Entonces, Jorge le asigna un precio. Porque, ¿y cómo le puede asignar un precio, Jorge? Le va a decir, mira, Rocío, yo te voy a vender la finca, pero fíjate que te quiero hacer un comentario. Tal vez la finca es pequeña, te va a decir. 5 por 15, es pequeña, pero tiene un plus. Porque fíjate que mi finca, para empezar, no está en la orilla de la calle, entonces no hay demasiado ruido. No está en una esquina, está en una área plana. Fíjate que yo estoy a media cuadra del Parque de la Colonia. Y fíjate que en el Parque de la Colonia hay como unos 30 arbolitos. Estoy a una cuadra de la piscina. Estoy a media cuadra del gimnasio de la Colonia. Aparte de eso, fíjate que de la garita, cruzando la calle, tenemos un centro comercial. En el centro comercial está la torre. En el centro comercial hay banco. En el centro comercial, entonces, esa plusvalía es la que Jorge Arenales le está asignando a su propiedad, porque no es lo mismo el costo que tiene esa propiedad, la que está enajenando Jorge, a un terreno de 5 por 15, que puede estar en una colonia, en determinada colonia, en la zona 21, que puede estar en la Petapa, que puede estar en zona 1. También las propiedades de zona 1 son caras, ¿va ustedes? Pero en fin, podemos decir que es entonces ese precio comercial que se le puede asignar a una compra-venta. Aspectos sobresalientes que nosotros debemos de tener bien claros con el contrato de compra-venta son que es el tema de los impuestos. Existen, por lo regular, digámoslo así, dividámoslo así, en 2 clases de impuestos. El primero, cuando es primera venta.
O sea, la inmobiliaria, usted va a comprar un inmueble, fíjese, usted va a comprar un inmueble, digámoslo así, Los Cocos Sociedad Anónima acaba, hace 5 años adquirió una propiedad de 50,000 metros cuadrados. Y lo que hizo en esa propiedad fue lotificar. Entonces empezó a desmembrar predio por predio. Y a usted, con respeto, Sonia Martínez, le va a vender un predio, pero está desmembrando, o sea, se formó en su momento una nueva finca. Entonces, la primera vez que se va a vender ese inmueble, va a pagar 12% de impuesto al valor agregado. Ustedes deben de manejar perfectamente los impuestos. Miren, mis queridos alumnos, ya les dije la primera pregunta. Aquí va la segunda pregunta. ¿Cuánto paga de impuesto la primera compra-venta? Fundamento de derecho. Creo que está ya por la ley de impuesto al valor agregado en el artículo 3, numeral 8 y 57, por ahí, ¿verdad? En este caso, si el impuesto se paga con formulario, este sería a través de un formulario que podemos encontrar en la página de Claraguate. Es un formulario SAT. Pero, si la señorita Sonia Mariela Martínez Juárez adquirió esa propiedad hace un año y ahora se la va a vender al señor Andy Marlon Besa, entonces esa ya es una segunda compraventa y paga 3% de impuesto de timbre fiscal. Según el artículo 2, si no estoy mal, numeral 9 por ahí, hay que ver aquellos artículos del 18, 19 y 57, la ley de timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Ahora, también puede pagar ese 3% a través de formulario, como en el primer caso, como se pagó cuando ingresamos a Declaraguate. También puede pagar ese impuesto a través de Declaraguate, ¿verdad? Entonces, para que una compraventa, fíjense mis queridos alumnos, esto está en la ley del impuesto al valor agregado. Para que una compraventa no pague impuesto, debe satisfacer los requisitos siguientes. Mucha atención, por favor. También se los voy a preguntar. Que la vivienda, que se trate de vivienda, que la construcción no exceda de 80 metros cuadrados de construcción, que su valor no exceda de 250,000 quetzales, si se trata de terreno, que el área máxima sea de 120 metros cuadrados, que su valor no exceda de 120,000 quetzales, además de lo anterior. En ambos casos, el adquirente deberá acreditar que él y su núcleo familiar no poseen inmuebles al día de hoy que se está comprando la propiedad, que ese inmueble va a ser destinado para vivienda del comprador y su núcleo familiar. Sí, don Adolfo Giovanni Rojas. Perdón, Lick, se me levantó la mano, disculpe. Va. Bueno, permítame un segundito. Miren pues, señores, le di entrada a los últimos dos. A nadie más voy a dejar ingresar por ser el segundo día y se entiende perfectamente. Pero ustedes ya tuvieron una clase antes. A nadie más, por respeto,
a ustedes los presentes, por respeto a la clase y porque debemos de tener formalidad, debemos de ser responsables. Ya estamos en el 10º semestre. Entonces, solo voy a esperar 10 minutos y ahí nos quedamos para la próxima clase, por favor. Bueno, entonces sigamos platicando, ¿verdad? Entonces, para acreditar que la persona... Licenciado, Sí, por favor. no sé si podría repetir de nuevo lo que estaba indicando, que la construcción sea de 80 metros, el precio de los 250,000 y el área máxima. Vaya, pero esto miren ustedes. Por eso dije, hay que leer la ley de impuesto al valor agregado. Claro que sí, la respuesta es sí, con mucho gusto. Yo le dije, si se trata de vivienda, para que no pague impuesto, que la construcción no exceda de 80 metros cuadrados de construcción, que su valor no exceda de 250,000 quetzales. Si se trata de terreno, que el área máxima sea de 120 metros cuadrados, que su valor no exceda de 120,000 quetzales. Y que esto usted lo tiene que acreditar, que el comprador tiene que presentar una carencia de bienes, el comprador y su núcleo familiar, lógico, papá y también de mamá. Pero si hay un hijo mayor de edad, también tiene que acreditar que él y su núcleo familiar carecen de vivienda y eso se acredita a través de la certificación de bienes que es extendida en el Ministerio de Finanzas, en el departamento de Vical, si no estoy mal. Todo lo anterior el notario deberá hacerlo constar en la escritura matriz respectivamente. Para esto usted debe de tener como fundamento el artículo 7, numeral 12 de la ley de impuesto al valor agregado. Un aspecto sobresaliente es que si el vendedor es una inmobiliaria, el impuesto se pagará a través de factura. Entre la lectura, solo un paréntesis, mis queridos alumnos, entre la lectura recomendada, yo les comenté el libro de este señor Garnica, el libro de este muchacho se me olvida el nombre, de Afán, de Ricardo Alvarado, del doctor Neri Muñoz, ¿verdad? Porque esos son la base, la que yo utilizo para poder explicarles a ustedes. Entonces, por favor, a la observancia del artículo 7, numeral 12 del impuesto del impuesto, de la ley del impuesto al valor agregado, ¿verdad? Y también debemos de tener la observancia del artículo 57, creo que está ahí, de la ley del impuesto al valor agregado también, 56, 57, y el artículo 27 del decreto 4-2012, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque para hacer ver esto de la exención, siempre tiene que ser en el instrumento público, debemos de juramentar a la persona. Bueno, entre los elementos de una escritura matriz se encuentran dos. ¿Cuáles son los elementos? Comprador y vendedor. Entre los elementos reales de una compraventa encontramos la cosa, el precio, el precio. Entonces, cuando yo les pregunte cuáles son los elementos personales, vendedor y comprador. ¿Cuáles son los elementos reales? La cosa y el precio. ¿Y cuáles son los elementos formales? Que la compraventa debe constar en escritura pública siempre y cuando deba surtir efectos en algún registro público. Esto quiere decir que si se trata de una compraventa de derechos posesorios, pregunto, ¿se tiene que inscribir en el registro de la propiedad? La respuesta es no, porque se entiende que solo tengo la posesión únicamente del inmueble. En el departamento de Guatemala, pues prácticamente ya es muy difícil encontrar derechos de posesión, pero sí existen.
es común en el área rural, es común. Y fíjense ustedes eh, que algunas municipalidades, como por ejemplo Jutiapa, Jalapa, algunas llevan registros de los derechos de posesión. Y a través de este registro de derechos de posesión, se lleva un libro, se lleva un registro en la municipalidad y hay unas, digámoslo así, las cooperativas le pueden dar un préstamo y en garantía queda ese derecho de posesión, siempre y cuando usted haya inscrito ese derecho en la municipalidad correspondiente. Porque una institución bancaria o una financiera no es muy difícil, no creo que le dé un crédito. Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico no establece que nosotros debamos inscribir esos derechos de posesión en la municipalidad, en el COCODE. Y también hay se me olvidó cómo le denominan, tal vez alguien me ayuda, eso de la cofradía, a veces que hay en algunos lugares como Sololá, Quiché. Entonces también hay unos grupitos, ¿va? Ustedes que colaboran, apoyan a los vecinos y dicen, mira, para que se respete tu derecho, nosotros pues tenemos una asociación, una junta directiva, entonces puedes inscribir aquí tu derecho, nosotros velamos y siempre y cuando pues tratamos la manera de llevar un orden. Eso es lo que hace la comunidad. Trata la manera de llevar un orden, a veces cuando el Estado pues no ha podido llegar a determinados lugares, ¿verdad? Bueno, entonces, entre los elementos formales está la inscripción del derecho de propiedad en el registro correspondiente. Parte de las características de una compraventa es que es bilateral. Ambas partes se obligan recíprocamente. Podemos decir que son consensuales cuando basta el consentimiento de las partes para que se perfeccionen los derechos. Puede ser accesorio cuando tienen por objeto el cumplimiento de otra obligación, como por ejemplo, ¿se recuerdan de cuál hablamos el día lunes? Solo uno. La promesa de compraventa. Porque hoy firmamos el instrumento público o la escritura matriz de promesa de compraventa y pueda que la hayamos firmado a 6 meses. Pero después nosotros tenemos que materializar esa obligación. Entonces, firmamos lo que es la compraventa. Por eso decía yo que puede ser accesorio, cuando tiene por objeto el cumplimiento de otra obligación. Es oneroso, aquel en que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos. Esto de los gravámenes lo vamos a ver más adelante. Entonces, hoy solo hablamos de la compraventa. Documento tipo, perfecto, compraventa. Yo te doy, tú me das, yo te pago, estamos, nos topamos la mano y ahí estamos. Compraventa directa. Una compraventa directa. Yo pago por lo que quiero. También podemos decir que las compraventas pueden ser aleatorias. Cuando la prestación dijimos que cuando la prestación depende de un acontecimiento incierto, determinado, que la ganancia o pérdida desde el momento en que ese acontecimiento se pueda realizar. ¿Como cuál? Un ejemplo. Puede ser una cosecha.
Pueden ser también condicionales, lo que hablábamos hace un rato, los contratos cuya realización o cuya subsistencia depende de un suceso incierto, ignorado por las partes. Bueno, fíjense ustedes que esto es lo que nosotros debemos de ir controlando por cada instrumento público, por cada instrumento público. Las características de cada instrumento público. Por eso, la clase del día lunes. Las características, si es oneroso, si hablamos si es accesorio, si son bilaterales, si es aleatorio, hablamos si era consensual. Entonces debemos de ir controlando las características de cada instrumento público. Y sobre esas características de cada instrumento público es de lo que yo los tengo que evaluar a ustedes. Un ejemplo, la compraventa. Características de la compraventa. ¿Es bilateral? ¿Es oneroso? Elementos. ¿Cuáles son los elementos personales? Los elementos formales. Es allí donde usted, mi estimado alumno, tiene que responder por cada instrumento público que nosotros vayamos a compulsar. Bueno, para compulsar un instrumento público, nosotros en nuestra sede notarial tenemos un grado de responsabilidad. Lo voy a repetir también en un momentito. Porque lo primero que nosotros debemos de observar es si los comparecientes, quien llegue a nuestra sede notarial, tienen capacidad legal. Tienen capacidad legal. Que no exista vicio. Que el requirente tenga esa capacidad, ese consentimiento que no adolezca de vicio. Se recuerda que el día lunes platicábamos, si es un mandatario, ¿dónde tenemos que revisar el mandato? Si es un representante, si es un administrador único, representante legal, si es un presidente de consejo de administración y representante legal, si es un gerente general y representante legal, si es un gerente de operaciones y representante, siempre que exista la palabra representante legal, nosotros tenemos que verificar en escritura y constitución de sociedad anónima si la persona tiene la facultad para estar ante notario, para comprometer, para enajenar bienes de su representada, o si necesita autorización de los socios, de los accionistas, para poder disponer de un bien. Y si es una madre que quiere enajenar el derecho de un hijo que no es mayor de edad, ¿lo puede hacer? Ya estudiamos nosotros, ya aprendimos, porque ya pasamos el libro 1, el libro 4, ya estamos al final del libro 5. Sabemos perfectamente que no se pueden vender los derechos de menores de edad. Ya pasamos notariado 3. Ya estudiamos, ya aprendimos que para que yo pueda enajenar los derechos de mi hijo, necesito autorización judicial. Fíjese que mi hijo ya es mayor de edad. Ya es mayor de edad, sí, ya es mayor de edad. Pero fíjese que lamentablemente está declarado en estado de intersección a la madre. Entonces ya estudiamos en notariado 3 que
las personas incapaces, ausentes o menores, necesitamos autorización judicial para comparecer ante notario para poder disponer de un bien. Mire, fíjese que yo quiero vender un bien inmueble. Un ejemplo, me dice Adolfo Giovanni Rojas. Fíjese que pues, es una herencia que nos dejó nuestro padre. Nos dejó a mí Adolfo Giovanni Rojas y me lo dejó con mi hermano Alfredo Monroy Rojas. Pero fíjese que está en copropiedad el bien inmueble. Y Adolfo, pues, ya pasó notariado 4, ¿va? Y ya sabe de lo que está hablando. Y llega ante notario y le dice, pero solo que fíjese que mi hermano Alfredo está en Estados Unidos, pero yo le puedo hacer la firma. O sea, él sabe lo que está pidiendo. Él sabe que no puede vender los derechos de su hermano Alfredo, porque su hermano Alfredo está en Estados Unidos. Entonces, lo correcto es que le mande un mandato con cláusula especial para que Adolfo pueda disponer de ese bien inmueble. Entonces, por eso nosotros tenemos que revisar la capacidad legal de quien está requiriendo nuestros servicios en sede notarial. Tenemos que verificar que el objeto sea lícito, que la identificación de los comparecientes. Tenemos que verificar la acreditación de ese derecho que se va a enajenar. ¿Y cómo podemos verificar la acreditación de ese derecho? De la siguiente forma. Si es una finca, estamos hablando, el ejemplo va a ser de una propiedad donde hay una casa, de un terreno donde hay una casa. Si es una finca, tenemos que acreditarlo a través del primer testimonio o el testimonio de la compraventa. A falta de certificación de historial completo extendido por el Registro General de la Propiedad. Ahora, aquí en Guatemala tenemos desde hace como 15 años una ventana que donde también podemos hacer operaciones del segundo registro de la propiedad. Entonces, no hay ningún problema. Tenemos que acreditar ese derecho. Tenemos que preguntar a las personas si están al día de los impuestos, según el artículo 57A de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, porque hay impuestos sobre los inmuebles. ¿Qué impuestos hay? Disculpe, ¿alguien que nos diga? ¿Solo uno? ¿Qué impuesto es el que hay? Es el impuesto único, ese IUSI, impuesto único sobre inmuebles. Es el impuesto único sobre inmuebles. Conste que como se los voy diciendo, así se los voy a ir preguntando. Si se tratara de compraventa de fracción de bien inmueble urbano, entonces hay que presentar la autorización municipal de desmembración y además tener a la vista el plano de registro de desmembración, como lo establece el artículo 1131, numeral 1 del Código Civil. Pero para esto, cuando se va a hacer una compraventa, de una desmembración, usted, notario, antes de platicar con sus clientes, pila, ¿verdad? Y se mete a la página de la municipalidad. Puede ser la de Frejane, de la de San José Pinula, la de Guatemala, la de Misco, la de Villanueva, y tiene que verificar los requisitos para poder desmembrar. Porque a modo que cuando estén sus clientes frente a usted ya tenga la mayor información. Porque así es como uno vende sus servicios profesionales. Así es como uno se va a dar a conocer. Así es como uno cobra. Porque si llega, con mucho respeto, mi querido amigo Jorge Arenanes, digo, mira, fíjate que tengo un terreno de 10,000 metros cuadrados, quiero desmembrar 2,000 metros cuadrados, está en Guatemala, ¿cuál es el procedimiento? Con mucho respeto, Jorge. No sé, venga mañana. O no sé vos, déjame averiguar.
No, hombre, uno tiene que ser chispudo. Espérame un segundito, mi hermano. Ahorita voy, espérame, ahorita te vuelvo a llamar. Espérate, solo salgo de una y rapidito va. Chispudo tiene que ser uno para alimentarse de la información, qué requisitos y rápido ver las guías registrales del Registro General de la Propiedad. Porque una cosa son los requisitos que están en la plataforma, que están en el portal de la municipalidad, pero también tenemos que compararlos con los requisitos exigidos según las guías registrales. Con los requisitos según establecidos en las guías registrales. ¿Por qué razón? Porque si de casualidad nos piden un plano extra en las guías registrales y no lo llevamos, nos van a rechazar nuestro instrumento público. Y peor aún, si en la guía registral establece que usted tiene que hacer mención de ese plano en el instrumento público, entonces, ¿qué va a pasar? Ampliar el instrumento público. ¿Y qué tal si el vendedor se fue para Estados Unidos? Miren ustedes, hay unas metidas, pero de patas que se cometen en la calle, pero todo es por no tener la prudencia. Hay que ser diligentes, uno debe ser responsable, uno tiene que investigar, uno se tiene que alimentar de la información, no andar con ese celular cabrón para arriba y para abajo y ahí te absorbe la información y... Disculpe, Rosario, ¿sí? Perdone, licenciado, la interrupción. Fíjese que me surgió duda con relación a, para efectos de examen, ¿cómo evaluará usted? Por ejemplo, mencionaba el caso Todo, del... señorita, ahorita no voy con el examen. Usted Sí. estudie lo que yo le estoy diciendo y después vamos a un día, una semana antes, de ahí les voy a explicar algo, ¿sí? Bien. Usted dele ahorita con todo lo que le estoy diciendo, por favor. Muy bien. Fíjese Por que, favor. Gracias siempre por la pregunta, Rosario. muy bien, solo le quería comentar, por ejemplo, ¿verdad? Con Por relación favor. al caso de los menores de edad, de no poder enajenar los bienes de ellos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como usted bien lo mencionaba, que era únicamente con orden judicial, y si nosotros le pudiéramos contestar únicamente cuando obedece a que es por cuestión de salud o para educación, perdón. Repita, se cortó la comunicación, por favor. Ah, muy bien, perdone la molestia. Le consultaba que si, por ejemplo, en el caso de los menores de edad, que no se pueden enajenar los bienes únicamente con orden judicial, y, por ejemplo, cuando, por ejemplo, exista un motivo como estricto de educación o salud, ¿verdad? Que se necesite el dinero, entonces, si uno se puede extender con esa forma de respuesta o fundamentada. Entonces, ahí fue donde yo me quedé un poquito así como con la duda, ¿verdad? Perdone. Usted estuvo conmigo el semestre pasado. No, licenciado, disculpe, no. Yo lo expliqué el semestre pasado en jurisdicción voluntaria y recuerdo que fue una de las clases que fue presencial. La disposición de bien de menores incapaces y ausentes. Fíjese, señorita Rosario Calderón, que no soy yo quien lo digo. Tal vez un poquito coloquial, yo comparto lo que está en nuestra legislación. Y nuestra legislación establece que no se puede vender bienes de menores. Punto y aparte. Que por salud, que por humanidad, que por esto y lo otro. Eso es lo que usted le tiene que exponer al juez en su momento cuando lleve el asunto de jurisdicción voluntaria de disposición de bien inmueble. Fíjese, señor juez, que yo necesito vender este bien inmueble por salud. Son cuestiones íntimas, personales. Fíjese que por X o Y razón tengo esta enfermedad o por X y razón mi hijo adolece de esta enfermedad. El tratamiento es caro, vamos a una operación, no tenemos el dinero.
y solo tenemos un bien inmueble. Un ejemplo, que vale 3 millones de quetzales. La operación cuesta alrededor de 2 millones. Entonces yo solicito autorización a usted, señor juez, para poder disponer, para poder enajenar ese bien inmueble. Pero aparte de mis argumentos, yo le presento a usted, señor juez, un informe médico, el historial médico. Mi historial médico, desde cuando vengo, qué es lo que tomo, qué es lo que se me aplica. Tengo 3 especialistas. Entonces, yo ya le hago ver al juez y el juez en su resolución, pues ya me autoriza. Y esa resolución es la que yo tengo que transcribir en el instrumento público para poder enajenar. De la misma forma, señorita Rosario Calderón, si yo quiero disponer de ese inmueble en arrendamiento, de la misma forma. Pero si yo ahorita quiero vender un bien inmueble, si yo acudo a la sede notarial de José Arenales, a su sede notarial, y le digo, fíjate, José, que yo, Carlos Quino, tengo un hijo, y resulta que con mi esposa hace 5 años pusimos un bien inmueble a nombre de mi hijo, pero fíjate que ahorita me ofrecen, puchica, 300,000 quetzales más de lo que me costó en su momento. Yo lo quiero vender. Haceme la escritura. Inventate ahí algo. Poné ahí alguito. Que por salud, que por necesidad. No se puede. La respuesta es, no se puede. Bueno, Jorge Arenales sí puede compulsar la escritura, la puede firmar, nace a la vida jurídica, pero el registro general de la propiedad no se la va a inscribir. ¿Por qué? Porque según las guías registrales, usted no puede inscribir la compraventa de un bien inmueble que está a favor de un menor de edad, sin antes haber llevado un procedimiento. Por ahí va la respuesta, señorita Calderón. Le agradezco bastante, licenciado, muy amable. A sus órdenes. Bueno, entonces seguíamos platicando creo que ¿qué estamos platicando? De la fracción de bien inmueble, ¿verdad? También les dije en su momento que si se trataba de vehículos, ¿se recuerdan que les comenté que hay un registro, ¿va ustedes? Que hay un registro que se denomina registro de garantías mobiliarias, que ustedes tienen que ingresar a la página, tienen que investigar qué es lo que se inscribe en ese registro de garantías mobiliarias. Es si yo, Carlos Quino, le pido un préstamo a la señorita Calderón y ese es un mutuo, ¿verdad? Entonces yo en garantía le dejo mi vehículo. Y viene Jorge Arenales, compulsa el instrumento público, pero ese testimonio tiene que inscribirse en el registro de garantías mobiliarias. Dick, pero fíjese que lo que usted me está diciendo, eso no se hace en la calle, en la vida real, en la sociedad. Posiblemente, la mayoría no lo hace, pero es la forma correcta. Es lo correcto. ¿Por qué razón? Porque si yo, Carlos Quino, no le pago a la señorita Calderón lo que ella me prestó, lo que ella me dio mutuo, entonces la señorita Calderón va a ir con el notario Jorge Arenales. Y ahí el notario Jorge Arenales le va a decir, permítame un segundito. Se cambia el tacuche y le va a hablar como abogado. Mire, señorita Rosario Calderón, pues efectivamente en su momento hicimos un mutuo con garantía prendaria. Fíjese que no inscribimos el mutuo con garantía prendaria. Así que ese documento al día de hoy solo nos puede servir
como un simple juicio ejecutivo. Pero lo que tenemos que hacer entonces es llevar ese testimonio, inscribirlo en el registro de garantías mobiliarias para proceder, si no estoy mal, alguien 327 por ahí, de ver lo que es el juicio ejecutivo en la vía de apremio, ¿verdad? Entonces ya cambia el juicio ejecutivo a juicio ejecutivo en la vía de apremio. Pero fíjese, señorita Calderón, que el notario Jorge Arenales hizo el mutuo con garantía prendaria en documento privado. ¿Y ahora? ¿Cuál es el artículo 1500 y fracción en que establece que la solemnidad de los contratos, se acuerdan que platicamos? Que todo contrato arriba de 300 quetzales debe llevar una formalidad y se tiene que hacer en hojas de protocolo. Ahí es donde se tiene que fraccionar. Eso es lo correcto y por eso mucho notario comete el error. Arrendamiento, mutuo, reconocimiento de deuda, hacerlo en instrumento privado, en hojas bond con firma legalizada, cuando lo correcto a la observancia desde 1964, desde que está el Código Civil, se establece que todo contrato arriba de 300 quetzales debe de llenar las formalidades. Entonces, ¿qué hago yo con ese mutuo en documento privado? ¿Qué procede a alguien que lo diga? ¿Qué puedo hacer? Chicas, estamos bien jodidos ustedes. Entonces, siempre existe, como dicen por ahí, ¿verdad? Un último recurso. Iniciamos las diligencias de prueba anticipada de reconocimiento de documento. Con la resolución de esa prueba anticipada de reconocimiento de documento, nos sirve para iniciar un juicio ejecutivo común, no en la vía de apremio. Bueno, y hoy que la mencioné ya como 10 veces, recuerdo que la señorita Rojas había dicho hace el día lunes con relación al número del instrumento público, ¿verdad? Efectivamente, en el instrumento público, el número de orden que le corresponde, así como el lugar, día, mes y año del otorgamiento, tiene por sustento legal o establecido lo que platicamos, el artículo 29, el Código Notarial, decreto 314 del Congreso de la República de Guatemala, específicamente el numeral 1, ¿verdad? Ahora, un momentito, por favor, a todos. Vamos a ver si lo encuentro. ¿Dónde está? Hijo de su... Solo permítanme un momentito, mis queridos alumnos. A la gran... Miren ustedes, si alguien se recuerda, a través de aquí en adelante, es que a mí se me olvida ustedes eso. Se me olvidó tomar la foto. Y la señorita de la coordinación es muy... Sí, es muy estricta, hombre. Ahorita ya tomé la foto para los que se conectaron. Ay, por si iba uno ahí manejando. No, por si tal vez el día lunes, si alguien se acuerda, se los voy a agradecer bastante a ustedes. Me van a llamar la atención. Ahí le vamos a recordarle para que no se le olvide. Por favor, usted. Bueno. Más o menos, ¿en qué horario sería que se le recordara? Digo que a las 7:10, cuando ya cerremos el ingreso de los demás compañeros, por favor. Bueno, miren pues ustedes. Se recuerda que hablamos sobre este documento, ¿verdad? Así es, ¿verdad ustedes? ¿Todo lo tienen? Sí, licenciado. Sí, licenciado, gracias. Sí. Va. ¿Lo trabajaron?
Sí. El encabezado, Lick, Así es. el encabezado fue No, miren, la comparecencia. aquí está el encabezado, ¿eh? Hasta aquí llegamos con encabezado. Yo le dije Sí, a Lick, pero yo usted, entendí. hay que trabajarlo todo. El numeral Yo lo 1 entendí. establece el número, el lugar, el día, el año. ¿Se recuerdan que hablamos también que el numeral 1 no establece el nombre de notario? Y les dije, ¿qué pasa si nosotros no asignamos el nombre de notario? ¿Será que no le inscriben? Pues unos dijeron no, y yo les compartí. Fíjense en que sí la inscriben. Sí la inscriben porque yo he visto unos instrumentos públicos. Bueno, entonces, este es el que yo utilizo. Esto es lo que yo utilizo y con esto es que vamos a trabajar. Los ejemplos, ¿verdad? Cada quien termina de trabajar sus documentos, sus ejercicios, como considera. Entonces, este es el que voy a utilizar para examinarlos, ¿verdad? Es el que voy a utilizar para examinarlos. Pues hasta aquí la comparecencia. Luego va el nombre de los comparecientes. Entonces, nombre, apellido, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio, domicilio. ¿Qué más me falta? ¿Profesión? Profesión, son 7. Nombre, Edad. apellido, estado civil, nacionalidad, profesión. La edad. ¿Ah? La edad. La edad hizo falta, doctor. Así es. Yo por eso digo, yo siempre, fíjense en ustedes que desde que hice mi primer documento público decía nombre, apellido, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio y domicilio. 7, decía yo. 7. Porque fíjense en ustedes que lamentablemente también es normal que a veces se le olvide a uno algo de esto. Entonces está, digámoslo así, aquí el nombre del primer compareciente y las generales. Y entonces a este le vamos a denominar la parte vendedora. ¿Por qué es que yo lo deletreo de esa forma? Porque fíjense en ustedes que a veces, si yo pongo Carlos Enrique Quino Pérez, a veces entre copiar y pegar se me puede ir un apellido. Se me puede ir un apellido. Entonces lo más fácil, mejor, la parte vendedora. Y después inicio con el siguiente. Este es el vendedor. Siempre primero el vendedor y después el comprador. Las generales. Y le denomino la parte vendedora. Esta parte donde dice hago constar, así está en el decreto 314. Hay quienes aquí, donde dice hago constar, algunos notarios desde que tienen mucho tiempo de ejercicio profesional, signan las palabras doy fe. Doy fe. Que los comparecientes me manifiesten, pero doy fe. Disculpen. Y uno pregunta, ¿y de qué estás dando fe? Doy fe de la comparecencia. Se vale, se respeta, ¿verdad? Por si encuentran algunos instrumentos públicos donde yo tengo consignado aquí, hago constar, algunas personas dicen, doy fe. Pero nuestro código notarial establece que con una vez que yo dé fe, es suficiente. Pero como dicen, ¿verdad? Tengo que saber también cuándo es que voy a asignar esa única vez. Y lo correcto es al final. Bueno,
Entonces, aquí termina la comparecencia y hago constar. Antes de esta comparecencia, aquí donde termina la comparecencia, si es un mandatario, tengo que hacer constar los datos de la inscripción del mandato, el número, el registro. Si es el representante legal de una sociedad anónima, tengo que hacer constar su nombramiento como representante legal, como administrador único y representante legal, y el punto de acta certificado donde la asamblea autoriza al representante legal ya sea a contraer una obligación o a disponer de un activo que está a nombre de la sociedad anónima. Bueno, después de hacer constar, después de las palabras, hago constar que los comparecientes me manifiesten ser de los datos de identificación personal asignados. 2, que me aseguran o que aseguran hallarse en el pleno goce y libre ejercicio de sus derechos civiles. Y 3, que por el presente instrumento otorgan contrato de compraventa de bien inmueble de conformidad con las cláusulas escriturarias. Y si usted quiere, póngale siguientes. Bueno, hasta aquí ve, termina la comparecencia. Entonces, esta es la primera parte de un instrumento público. La segunda parte inicia ahora, que es el cuerpo. Por lo regular, son 3 cláusulas. La primera de la propiedad, que algunos después, entre la palabra primera y propiedad, algunas personas signan antecedentes. Propiedad. Declara la parte vendedora que es legítimo propietario, porque sí, efectivamente es parte del antecedente o parte de la propiedad, que es legítimo propietario de la finca, folio y libro del departamento tal, y hace mención. ¿Verdad? Entonces estoy haciendo la exposición de los antecedentes en el cuerpo del instrumento público. La venta, ya les dije a ustedes cómo puede ser la venta. La venta puede, disculpen, no se los he dicho. La venta puede ser a través de transacción, a través de cheque, y puede ser en efectivo hasta 30,000 quetzales. Mire, fíjese que yo he visto compraventas por más de 30,000 quetzales en efectivo. Sí, yo también las he visto. Pero fíjese que el reglamento establece que no se puede hacer por más de 30,000 quetzales en efectivo. Efectivamente. Lo que sucede es que han sido abonados. Un ejemplo. Yo enajené un bien inmueble en 300,000 quetzales. Pero hice pagos en efectivo mensuales en 12 meses. Cada pago de 25,000 quetzales. Por eso es que no pasó en los 30,000 quetzales. Cada pago de 25,000 quetzales, los cuales pagué en efectivo. Y así lo hago constar en el instrumento público. ¿Lo inscriben? Sí. Yo he hecho y lo he visto muchas veces. Entonces, está lo del precio, está el saneamiento, está la aceptación. Es parte de las estipulaciones de la parte expositiva del instrumento público. Bueno. Y llegamos hasta la advertencia del cierre. Y por último, el otorgamiento. Sobre esto es que vamos a trabajar nuestro ejercicio, que va a quedar pendiente. Es que vamos a trabajar el ejercicio que está pendiente. Bueno, entonces,
15 minutos. 15 minutos. Vamos a ver. Vamos a hacer una pequeña síntesis. Vamos a hacer una pequeña síntesis de lo que hemos hablado. Mucha atención, por favor. Mucha atención, por favor. Que con esto terminamos la clase de la compraventa. Entonces, ¿cuál es el procedimiento de una compraventa de bien inmueble que usted, estimado alumno, estimado colega, futuro notario, tiene que tener claro después de haber estudiado el instrumento público de compraventa? Desde los actos previos hasta la inscripción y avisos correspondientes. Primero, entre los actos previos a la autorización, usted tiene que entrevistar a los requirentes. Quien vende, quien compra el inmueble, objeto de negocio, el precio, la forma en que se va a pagar y si existen gravámenes o anotaciones sobre la finca que se va a enajenar. Como punto 2, debemos de tener claro que es el estudio de los documentos que nos van a poner a la vista. ¿Quiénes? Los requirentes, que son los que están requiriendo los servicios profesionales en sede notarial a usted. Entonces, entre el estudio de los documentos que tenemos que hacer, tenemos que revisar, como se los dije el día lunes, tenemos que revisar quién es el titular del derecho de propiedad. Nuevamente, los gravámenes, las hipotecas, cuando vencen, cuando fueron constituidas, a nombre de quién está el beneficiario, los embargos, las anotaciones preventivas, las limitaciones al documento, debo que verificar el documento personal de identificación, debo de verificar las certificaciones de nacimiento, incluso siempre, mis estimados alumnos, ya sea usted notario o antes que usted se vaya a graduar, si usted va a comprar algo, verifique en RENAP que en verdad la persona esté viva. Asimismo, en estos actos previos, usted tiene que platicar con los requirentes la determinación de los impuestos, la base imponible, la forma, si es timbre fiscal, si es IVA, y lógico, que es poco, a usted no pasa de 300 quetzales, el pago de los timbres notariales. Entonces dije, entre los documentos que son fundamentales, el documento personal de identificación del vendedor o el comprador, pero también el artículo 29 establece de qué otra forma se puede acreditar el vendedor, porque pueda que sea un colombiano que haya comprado un inmueble y que ahora lo quiera vender. Entonces tenemos que tener el pasaporte, el NIT, la certificación registral reciente, la constancia de UCI, los recibos de servicio, las solvencias municipales, los planos, la matrícula fiscal. Esa es parte de las obligaciones previas que usted, futuro notario, tiene que tomar en cuenta, tiene que verificar y tiene que tener claro cuando usted va a autorizar un instrumento público de compra-venta. Entonces, ya en autorización del instrumento público, el notario redacta y autoriza la escritura matriz que contiene la introducción, el cuerpo y la conclusión. ¿Cómo así? Explíquemelo. Sí, la introducción. Ya vimos el ejemplo. La introducción está integrado en el encabezado, donde está el lugar, la fecha, el número de escritura, el nombre del notario que va a autorizar el instrumento público, la comparecencia, la identificación de los comparecientes y la capacidad
con la que actúan y debemos de tener a la vista si es un mandatario, si es un representante legal, si comparece en representación de alguna institución del Estado de Guatemala, ya sea un ministerio, ya sea una institución descentralizada, centralizada, ¿verdad? Entonces, y en el cuerpo del instrumento público, nosotros tenemos que tener claro el desarrollo de los antecedentes. Podría ser en la cláusula primera, la exposición de los hechos, situación o documentos que dan origen al acto que se va a materializar. En el punto 2, podría ser una cláusula segunda, las estipulaciones, las cláusulas, pactos y condiciones que regulan el acto o contrato, y ahí es donde vamos a ver lo que es el precio. En la cláusula 3, la aceptación, la manifestación de voluntad de las partes para aceptar el contenido y obligarse a lo estipulado, y tenemos que tener claro también lo que es el saneamiento. Y si de repente venimos, nosotros tenemos que curar en salud, que si por X o Y razón no nos van a inscribir el instrumento público, tenemos que hacer constar en ese instrumento público que las partes se comprometen a suscribir cualquier documento privado o público para que amplíe, modifica para su respectiva inscripción de la presente compraventa. Y como punto 3, la conclusión. Aquí es donde culmina el instrumento, se le da validez formal y legal, que es con el cierre, la manifestación de que el acto ha sido leído, comprendido y concluido. Aquí, en este cierre es cuando se denomina, en la primera parte, en la introducción, los requirentes, en el cuerpo, los comparecientes, y en la conclusión, los interesados. Es pura técnica de redacción. Mire que yo lo hago diferente, mire que yo aprendí, mire que en el libro. Viva feliz, hágalo a su gusto. Usted simplemente cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 29 del Código Notariado, decreto 314, y verifique la guía registrales, y si va a hacer una desmembración, verifique los requisitos que establecen en la municipalidad. Bueno, entonces volviendo, los otorgamientos, los comparecientes otorgan el instrumento en los términos expuestos. El notario le da forma a la voluntad de las partes. Entonces, con esa aceptación se ratifica, porque eso es lo que vamos a hacer en el cierre, la ratificación, y con la firma del instrumento público, los comparecientes, pues, le dan el visto bueno, ¿verdad? Eso es. Entonces, regreso en este camino de la autorización del instrumento público. Luego de estar autorizado, entonces emitimos el primer testimonio. El notario extiende el primer testimonio, el cual debe de contener la razón notarial, el número de hojas, el lugar y fecha, la firma y sello. Y luego el pago de los impuestos, previo a la inscripción, que debe satisfacer los impuestos correspondientes según la Superintendencia de Administración Tributaria. Tenemos que verificar la ley de impuestos de papel sellado especial para protocolos, la ley de impuesto al valor agregado, y una vez acreditado el pago, se presenta el testimonio del Registro General de la Propiedad para su respectiva inscripción, siempre y cuando nosotros hayamos observado las guías registrales y cumplimos con los requisitos establecidos en el decreto 314 y las guías registrales. Y los impuestos y tributos, lógico, ¿verdad? Ya después nos quedamos con lo que es el IUCI, los timbres notariales y cualquier otro impuesto, pues, que nosotros debemos de cancelar. Debemos de presentar nuestro testimonio en el Registro General de la Propiedad. En el Registro General de la Propiedad van a recibir el testimonio, va a pasar un proceso de calificación registral, de revisión jurídica, de inscripción, nos van a razonar, va a haber una razón electrónica y nos van a devolver nuestro instrumento público, ya debidamente razonado por el Registro General de la Propiedad. Y luego el testimonio especial, que tenemos que mandar ese testimonio especial al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? La finalidad es llevar un archivo histórico en el Archivo General de Protocolos, máximo hoy que todo está en los libros digitales, para que exista un control notarial y se lleve la conservación de estos documentos. Y luego de haber mandado nuestro testimonio al Archivo General de Protocolos, procedemos con los avisos correspondientes. El aviso a DICABI, que es la Dirección de Catastro Avalúo de Bienes Inmuebles, se comunica la transmisión
se comunica la transmisión para actualizar la matrícula fiscal. Y si no se ha actualizado, entonces usted tiene que ir al Registro General de la Propiedad y solicitar una consulta electrónica. Y esa consulta electrónica, adjuntarla a su aviso para presentarlo a DICABI. Y si se pasó de los 25 días, tiene que pagar una multa. Pero así también tenemos que presentar el aviso a Catastro Municipal. Se informa de la transcripción para actualizar el Catastro Municipal, para que su YUS ya salga a nombre del nuevo propietario del bien inmueble. En algunas municipalidades, el registro de la propiedad tiene un servicio en Guatemala que puedes ingresar tu instrumento público y el registro lo manda de forma digital a Catastro Municipal, ¿verdad? Bueno, y después de dar los avisos, entonces ya le entrega su testimonio al interesado, ya con la razón inscripción, ya con la razón registral, ya con el aviso de DICABI, ya con el aviso de Catastro Municipal, apretón de manos y saliendo el payaso, soltando la carcajada, ¿va ustedes? Así es esto, ¿verdad? Para que no nos vayamos a hacer bolas. Y lógico, pues, antes de todo, pues tenemos que cobrar unos honorarios. Yo creo que ahí por el artículo 108, 109 está parte del arancel, pero hay libertad para cobrar honorarios, ¿verdad? Punto y aparte, preguntas, sugerencias, los escucho. A mí me quedó la inquietud con lo del precio, el famoso precio. Bancario, fiscal y comercial. ¿Cuál es nosotros en el instrumento debemos de poner el precio que va a pagar el cliente? Permítame un segundito, Jorge Arenales. Efectivamente, se me olvidó algo. Nosotros, fíjense, pues, mis queridos alumnos, va a haber una compraventa. En el registro de la propiedad aparece un precio, 75,000 quetzales en el registro de la propiedad. En Catastro Municipal aparece un precio de 100,000 quetzales. En DICABI, en mis finanzas públicas, aparece un precio de 25,000 quetzales. Nuestra legislación establece que nosotros tenemos que tomar el precio más alto. Si en la municipalidad aparece precio de 100,000 quetzales, nosotros la compraventa no la podemos hacer menos de ese precio de 100,000 quetzales. O sea, tiene que decir que es de 100,000 hacia arriba. Lic. Yo he visto precios, compraventas de 10 o 20,000 quetzales. Efectivamente, a excepción. Porque yo le puedo vender a Jorge Arenales. Mi propiedad está inscrita en 100,000 quetzales. Pero yo se la puedo vender a él en 25,000 quetzales. Y lo hago constar en compraventa en 25,000 quetzales. Pero, para efectos fiscales, yo tengo que pagar el impuesto de 100,000 quetzales. Para efectos de impuesto. Eso se me olvidó explicarles, disculpe. Eso se me olvidó. Pero mire, Lic, fíjese que el precio es de 100,000 quetzales. Pero nosotros vamos a hacer una compraventa de 1,000,000. Y entonces, ¿y ahí qué? Pues hay que utilizar un poquito la creatividad y eso se los voy a decir más adelante. Hay un precio bancario que le puede establecer un banco. Hay un precio comercial que ya sean los libros que establecen en la contabilidad de la sociedad o de su empresa o el precio comercial que usted le quiera poner. Hay un precio fiscal, bancario, comercial. Jorge, ¿cuál es la duda? Precisamente esa, o sea, ¿cuál era el precio? Por ejemplo, porque regularmente yo he oído que aquí en Guatemala la mayoría de veces se pone el precio más bajo por el tema de impuestos y a veces dan el pago de la diferencia pues por otro lado, pues, o al menos eso hacían. Lo vamos a platicar actualmente más creo adelante. Que ya no se puede. Se los voy a platicar más adelante, ¿oyeron? Así es como se gana el pistillo, ¿ya? Sofía Ronquillo. Buenas noches, Lic. Yo quisiera consultarle algo. Cámara, por favor, señores, cuando pregunten como mínimo, por favor. Ajá.
En razón a la clase, sí, es que si pudiese usted tal vez presentar algún material de apoyo para que, sobre todo con los artículos, que a veces Señorita porque Ronquillo, extenso el contenido no 4 nos libros permite. les dije, hay que estudiarlos. Ahí me quedo nada más. 4 libros y hay que estudiarlos y ahí está lo que de clase, lo van a fortalecer ustedes con lo del libro y lo que ustedes puedan agregar. ¿Por qué razón se hace de esa forma? Porque usted tiene que investigar. Hay un título que a usted le van a dar que dice licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y se entiende que usted es un licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, usted tiene una técnica de investigación como mínimo. Usted tiene que estudiar, con mucho respeto, disculpe, con mucho respeto, ¿verdad? Los 4 libros que le dije, yo de ahí saco mis clases. Señorita Gladys Rivas. Buenas noches, licenciado. Mire, una observación. Usted nos indicó que debíamos hacer la tarea, ¿verdad? Y Sí. bueno, en mi caso sí se realizó, solo que no nos ha habilitado un espacio donde subirla. Ah, va. Gracias por la observación. Ahorita lo vamos a hacer. Gracias. Les voy a dejar una tarea para el día domingo. Se las voy a escribir y mañana ya está subida. Por favor, siempre en relación de la compraventa y ahí terminamos. Por favor, con mucho respeto. No quiero sonar abusivo, pero sí tenemos que investigar, tenemos que fortalecer, porque yo ya lo sé, pero ustedes no. Y qué feo a ustedes que vayan a salir a la calle sin saber nada. Es un poquito incómodo. Voy a tomar la foto ustedes. Bueno, nos vemos el día lunes. Saludos. El día lunes, miren ustedes, el día lunes vamos a empezar a las 7 con un ejercicio y retomamos y a las 7:30 empezamos con él. ¿Oyeron? Por favor, todos conectados. Gracias. Gracias, licenciado. Buenas noches, doctor. Feliz noche, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Feliz noche, saludos.